Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues aquí iniciando este Proyecto Papá, un programa relativamente novedoso, donde vamos a abordar muchos temas acerca de paternidad, maternidad, etcétera, etcétera. Antes que les platique un poquito más de qué va este proyecto, me gustaría primero que me conocieran, ¿no? Que supieran quién soy. Yo soy Ricardo Pérez González, Ricardo Antonio Pérez González, con licenciatura en Diseño de Información Visual y maestría en Pedagogía. Actualmente trabajo para la Secretaría de Educación Pública, tengo una plaza administrativa y para el sector privado en la Universidad Mesoamericana Puebla Centro como coordinador de humanidades y posgrados. Bueno, la verdad es que la idea de generar este podcast es con la intención de compartirles lo que he vivido hasta ahora como papá. Hace poquito menos de 3 años tuvimos la fortuna, mi esposa y yo, de ser papás de un hermoso niño llamado Santiago. Por ahí de repente en las charlas vamos a escuchar muchísimas veces el nombre de Santi, ¿no? Él es el motor, mi más grande motor. Por ahí platicaba con mi esposa, es mi fortaleza, pero también es mi debilidad, ¿no? Entonces va a girar un poquito en torno a estas vivencias, tener testimonio para que el día de mañana Santiago también pueda ver cómo crecimos juntos, ¿no? Les comparto también que durante 2 años y medio, justamente con esta facilidad de tener, al trabajar en el sector público, tenemos este beneficio, este derecho de solicitar un permiso sin goce de sueldo. Bueno, pues me di a la tarea de poder cuidar a Santi y estar con él a lo largo de estos 2 años y medio, estar a cargo de su crianza, literalmente, de toda esta educación, del dinamismo que llevamos juntos, ¿no? Igual, pues la situación, igual con mi esposa, pues al trabajar en un sector privado, pues de repente impide un poco este tipo de atenciones, ¿no? Entonces, pues imagínense de repente que ella pida un permiso por 2 años, yo creo que regresaría y a lo mejor ya no hay trabajo, ya la movieron del área. Realmente también es todo un tema que vamos a abordar seguramente en programas futuros, ¿no? de esta situación, ¿no? Porque siempre los roles de papá y mamá van girando de acuerdo al contexto y la labor diaria de cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, más o menos eso era lo que quería compartirles, por qué nace Proyecto Papá, ¿no? Estamos muy acostumbrados a escuchar de repente más como este consejo de mamá, ¿no? De mamá a mamá, ¿no? Entonces, hoy quiero mostrarles que también los consejos de papá son igual de válidos que una mamá, ¿no? Entonces, no estamos menospreciando como el papel de la mamá, porque no es el sentido. Simplemente es tratar de llevar el papel de padre en el mismo nivel de una mamá. Y bueno, como en muchos programas en adelante vamos a tener muchos invitados, hoy tengo la presencia de la psicóloga Graciela García Valderas, gran amiga mía, ¿no? La invité para que fuera parte de este primer episodio, este primer capítulo, donde vamos a abordar un poquito de esta dinámica de los roles que juega la mamá y el papá, ¿no? Pero bueno, les cedo la palabra para que igual se presente con nosotros y vamos a dialogar un poquito acerca de este tema. Igual vamos a estar lanzando preguntas al aire para que igual vayan comentando o incluso haciendo preguntas. Pero bueno, adelante, Grace. Buenas noches a todos, pues mucha emoción y felicidad de estar aquí contigo acompañándote en este primer programa. Entonces pues fue un honor que me hayas invitado y pues realmente digo, pues todo el mundo me conoce como Grace usualmente. Soy mamá de una niña de 3 años, soy psicóloga de formación, pero pues docente por vocación, ¿no? Entonces actualmente pues también soy coordinadora del área de vinculación y prácticas profesionales y de la modalidad mixta en la Universidad Mesoamericana. Entonces, pues más que nada mi punto de vista va a ser desde psicóloga y desde mamá desde hace 3 años y medio. Excelente, Grace. Pues sí, justamente era esto, ¿no? La dinámica y compartir. Yo sé que hemos de repente platicado de esto, pero bueno, quisiera como platicarlo justamente al aire y que no solamente se quede esta plática entre tú y yo, ¿no? Que podamos llevarlo a más gente y que por ahí comprenda este camino, ¿no? Y bueno, me gustaría iniciar en este tema de por qué es una tendencia, se volvió una tendencia, es algo natural, que
que la mamá sea como más allegada al hijo o hija, ¿no? Independientemente del sexo del hijo. Regularmente yo entiendo esta parte del apego, el vínculo que generan a lo largo de estos 9 meses, ¿no? Pero bueno, ¿quién más que tú que pudiera explicar un poquito más esa raíz? Sí, como lo comentas, esta parte de que pues justamente las mamás son las que cargamos 9 meses al bebé dentro de nuestro vientre, es como esta parte de que es la primera conexión, ¿no? Entonces, usualmente pues tú eres la que te enteras primero que estás embarazada y se lo comunicas a tu esposo. Luego viene toda esta parte de quien siente la mayoría de los síntomas, porque no siempre, he conocido papás que también ellos tienen síntomas. Entonces, pues es como toda esta parte, ¿no? Y además siempre es esta parte de la atención que se centra en cómo ¿y cómo va el embarazo? ¿Y cómo va el bebé? Entonces, desde el principio, desde que tú ves esa prueba de embarazo con las 2 rayitas, dices, voy a ser mamá, ¿no? Y a veces papá puede también decir, vamos a ser papás, o todavía tarda en caerle el 20. Entonces, ahí es el primer punto, como que tú te enteras primero y usualmente tú se lo comunicas ¿no? Esa es una. La otra, pues, es esta parte, pues, de que obviamente biológicamente quienes lo cargamos 9 meses somos nosotras y estamos como pendientes de ese desarrollo, ¿no? Tienes que cambiar desde el inicio tus hábitos y todo. O sea, eres consciente de que ahora tienes que preocuparte por alguien más, aunque todavía no lo conoces, ni lo veas, ni lo sientas muchas veces, pero empiezas a preocuparte de cómo te alimentas, híjole, pues si no voy a hacer esto porque qué tal que cargo mucho y pasa algo. O sea, tienes que tener como muchas, ya tienes que pensar por 2 ahora, ¿no? Y luego viene una parte más que socialmente todo mundo le va a preguntar o se va a enfocar más en la mamá, ¿no? Y es como de, ¿puedo tocar tu panza? Y ya te dio las pataditas y, o sea, entonces todo ese tipo de cosas siempre se le van a preguntar a mamá, ¿no? Entonces los papás, cada vez hay más papás que están más involucrados, pero pues por mucho todavía ellos no pueden sentir todo este tipo de cambios a nivel fisiológico que se dan. Ese es como el primer punto. Entonces, no sé en tu caso cómo fue, por ejemplo, cómo fue tu experiencia con tu esposa. ¿Te involucraste desde el inicio o ya tardaste en que te cayera el 20? No, pues justamente ahorita que estás comentando eso, sí, hice una retrospección, ¿no? Desde, ¿qué pasó? ¿Dónde? ¿No? Entonces, de entrada, digo, me informó que íbamos a ser papás, me informó, me acuerdo bien, hizo una comida familiar, ¿no? Se me hizo muy extraño, ¿no? Dije, bueno, ¿qué va a pasar? Nos pusimos a jugar, ¿no? Hay unos juegos de mesa con pizarrones y que a ver si conocíamos a la pareja, ¿no? Y entre las preguntas salió de cuál era la fecha más importante en tu relación, ¿no? Entonces, pues a mí, yo luego dije, pues mi boda, ¿no? Esa es como una de mis fechas, bueno, era, ¿no? Una de mis fechas más importantes, ¿no? Y en eso me muestra el pizarrón y hoy no, vamos a ser papá. La verdad es que quedé en shock. Yo el sueño de ser papá lo tengo desde años. Yo creo que, si mal no estoy, desde los 17, 18 años que empecé con esa idea de ser papá, ¿no? Porque al final crecer en casa, tener una familia unida, ver a mamá y papá y que de alguna manera también te formen en ese sentido de decir, tienes que trabajar duro, ¿no? Ver los ejemplos, ¿no? Y tienes un trabajo estable, etcétera, etcétera, y va, ¿no? El hijo, ¿no? Entonces, la verdad es que sí tenía como muy estructurado tener familia y todo esto. Entonces, pues igual, cuando me da la noticia, creo que Nash esperaba que yo gritara y todo, ¿no? Seguramente incluso hasta yo también lo creí así, ¿no? Sin embargo, no fue así, fue así como que, ¿es en serio? ¿Es en serio? Como que, no sé, como que inhalé hacia adentro, no sé, y perdí como la emoción que ella quisiera, ¿no? Y después de ese proceso, en el embarazo, vaya, sí, me decía ya, eres el peor esposo de embarazada, ¿no? Porque sí, honestamente, te voy a ser bien honesto, no era la persona de, sí, te duele esto, vamos a esto, tienes que esto, no. Solamente una ocasión me acuerdo que fue así de, tengo antojo de tal, ¿no? Y me fue la única vez. Pero de ahí en fuera, aparte de que no tenía antojos, tantos, pero no era tan consentidor. Y ella me lo decía, es que no, ¿no? Entonces, sí, en el proceso a lo mejor sí lo escuchaba y ella me decía, háblale. Y yo también me daba hasta cierto punto, no sé, como pena, como que no entendía si me iba a escuchar, no me iba a escuchar. O sea, como que decía, porque me decía, háblale, dile algo. Y te amo, ¿no? No sé, ¿no? O sea, realmente no sabía cómo reaccionar. Entonces, en este proceso del embarazo, yo creo que
que no me acerqué lo suficiente, ¿no? Como hoy estoy con Santi, pero sí, pero también me gustaría también escucharte a ti, o sea, cómo fue tu proceso en el saber que estás embarazada, cómo lo compartiste y todo esto. Híjole, pues en mi caso, aunque yo te decía como de que las mamás somos las que damos la noticia, en mi caso mi esposo ya lo sospechaba antes que yo. Y entonces cuando yo le dije, estamos embarazados, fue como la parte de yo ya sabía, pero tú eras la que necesitabas confirmarlo, ¿no? Entonces ahí fue como un poco diferente. Y bueno, pues desde que nos enteramos fue como esta parte de felicidad y demás. Nosotros sí tuvimos como por ahí un pequeño contratiempo en el cambio de doctores y demás, ¿no? Teníamos que poner una doctora, no fue como lo suficientemente buena y cambiamos, ¿no? Para estar seguros, pues que en este caso Arlette, que es mi hija, pues estuviera bien, ¿no? Y nosotros tardamos mucho en querer saber como que si iba a ser niño, niña, cosas de ese tipo, y lo manejamos todo como muy neutral. Incluso la ropita la compramos pues como tonos amarillos, verdes, o sea, no queríamos hacer esta distinción, es niño, todo azul es niña, todo rosa. Entonces incluso para el baby shower le dijimos a todo el mundo, traigan todo en colores neutros, ¿no? Vamos a intentar hacerlo lo más neutro. Y mi esposo sí estuvo como muy de cerca, también le costó esta parte de ¿a quién le voy a hablar si no veo a nadie, no? En nuestro caso lo que hicimos fue llevar un diario para Arlette de como los momentos más importantes del embarazo que se vivieron, el cuando nos enteramos si iba a ser niño o niña, cuando le dimos la noticia a las familias, porque pues además la familia de mi esposo no es de aquí de la ciudad de Puebla, entonces tuvimos que ir a comunicárselos y estar como pendientes y estar pendientes de ese proceso, ¿no? Ellos desde la lejanía estuvieron presentes como en este proceso y después pues llevarla a que la conocieran, pero pues ya fue unos meses después cuando ella ya pudiera pues viajar, ¿no? Porque pues estaba muy pequeñita al principio. Pero tampoco viví como grandes antojos ni nada, de hecho mi embarazo me lo pasé bastante bien, estaba yo de muy buen humor, esa parte del sentimentalismo que luego es común en las embarazadas, a mí no me pasó, los antojos tampoco, y creo que lo disfrutamos mucho. O sea, mi esposo sí se involucró mucho en esa parte como de estamos embarazados, ahora qué vamos a hacer, ahora hacemos esto, ahora qué planeamos, ahora estás bien, no te sientes mal, te ayudo o cosas así. Eso sí había muchas atenciones de parte de mi esposo, y bueno, de mis papás y de su familia también. Ok, entonces mencionabas, bueno, hace ratito estabas comentando del proceso de embarazo, los 9 meses, el apego. Entonces todo lo que se genera este apego es durante estos 9 meses, o sea, no... O sea, ¿por qué sería diferente que este apego del padre? Yo sé que a lo mejor no lo tenemos, ¿no?, en nuestro vientre, pero, o sea, ¿qué es lo que fortalece aún más en esos 9 meses, vaya? Creo que el hecho de que tú desde el inicio, sobre todo creo que se crea, o desde mi punto de vista, la conexión cuando empiezas a sentir las famosas pataditas que te dicen, ¿no? Okay. Porque ahí ya eres consciente, o sea, empiezas desde los cambios en el cuerpo que dices, híjole, ya no me cierra mi ropa, ¿no? Tengo que comprar una nueva. Y después de ese proceso, cuando sientes la primera patadita, como ellos le llaman, es una sensación, digo, indescriptible. Todas las mamás que nos estén viendo lo podrán decir, porque es algo que tú dices, ¿y esto qué es? ¿Esto que está pasando qué es? Porque es algo que nunca había sentido. Y además porque esa conexión que se crea tiene mucho que ver con las emociones. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que si alguien me saludaba, que era alguien que me agradaba mucho, que me caía bien, o era un amigo o demás, entonces Arlette pateaba como más fuerte. Pero si era alguien que no le caía, pateaba como de forma diferente. Okay. Entonces, no sé, era algo muy curioso, porque sí pateaba de forma diferente de acuerdo a como los estados de ánimo que tenía yo con las personas que me rodeaban. Y entonces, por ejemplo, había personas que me tocaban la panza y entonces Arlette pateaba como de, déjenme, ¿no? O sea, parecía así. Y por ejemplo, Arlette tenía mucha actividad por las noches cuando ya estábamos los dos juntos. Eso era algo como muy curioso, porque 10, 11 de la noche que yo ya quería dormirme era cuando Arlette estaba con mucho movimiento. Y entonces y se sentía, y además se veía cómo se movía mi panza, ¿no? Se veía por ahí su piecito o algo así moviéndose. Entonces es como más que nada esa conexión, como que sientes ese movimiento y entonces tú desde el principio, aunque no lo veas, le empiezas a hablar porque sientes que hay alguien contigo.
Y en el caso de los papás, pues sí les cuesta trabajo porque es como de, pero ¿a quién le hablo, no? ¿Le hablo al aire, a la pared o a quién? Entonces veo esa parte que les cuesta un poquito más de trabajo, por ese pequeño detalle. Ok, la otra, ¿te acuerdas que platicábamos? Digo, primero antes que otra cosa, sí que también quisiera como dejar en claro que al final yo también hablo desde la inexpertise en cuestión especializada, ¿no? O sea, y bueno, también voy a hablar desde mis experiencias. No significa que lo que esté haciendo, lo que haya hecho sea lo correcto sí o sí, ¿no? Pero pues la intención es compartir esto y si sirve esto como apoyo en las futuras mamás o en las mamás que ahora son como primerizas o su segundo, tercer, cuarto hijo, ¿no? Qué mejor, ¿no? Pero nosotros platicábamos un poquito que era un instinto, luego sale el instinto maternal, ¿no? O sea, muy propio quizá a lo mejor de la cuestión del reino animal, ¿no? Donde sí, o sea, las mamás literalmente defienden a sus crías, como, ¿no? Pero, o sea, no todas las especies, ¿no? Pues justamente te preguntaba también de los pingüinos, ¿no? Tengo entendido que los pingüinos se quedan en el hogar a cuidar a los bebés o a las crías, ¿no? Mientras la mamá va en busca del alimento, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, de repente esta cuestión pues natural, ¿no? Quizá la estamos siguiendo como humanos, ¿no? Por eso yo decía, es una tendencia, no sé si es una tendencia, es una tradición, porque por años ha sido que siempre es como el apoyo a la mamá, e incluso siempre es como, ay, mamá, ¿qué me toca hacer, mamá? Y yo entiendo que al final es la mamá y ya lo vivió, etcétera, sí o sí, pero creo que antes ni había ni cabida en voltear y decir, ok, aquí tengo un papá, ¿cómo tú le hiciste eso, no? Porque al final sí era como muy común que el papá era el proveedor, ¿no? Y bueno, en muchas familias yo creo que todavía sigue, que es completamente respetable, ¿no? No estamos buscando señalar ni mucho menos, simplemente mostrar esta diversidad en los roles que juegan tanto papá como mamá en las diversas casas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, los dos laboramos, ¿no? Como les comentaba en un principio, bueno, tuve esta oportunidad de poder tener este acercamiento con Santi desde los 2 meses hasta los 2 años y fracción, ¿no? Entonces, donde justamente me desprendí de él a la hora de llevarlo al maternal, ¿no? Que bueno, ya será otro tema que abordar después. Pero bueno, fue el momento en el que yo lo dejé y que literalmente me dediqué a él en cuestión de mañana. En la tarde yo seguía trabajando en el sector privado, pero esta oportunidad también incluso de la pandemia me permitió tener, o sea, a pesar de que estábamos haciendo home office, pues tenía esta cercanía, ¿no? A mí era bien difícil decir, ok, cuídenme a mi hijo. Yo sé que tengo manos por todos lados que me pueden ayudar, y lo cual agradezco. Sin embargo, esta responsabilidad, este rol de padre, me lo he tomado muy en serio, ¿no? Porque, o sea, siempre lo he dicho, o sea, yo decidí ser papá, es mi responsabilidad y es mi realidad, y nos tenemos que adaptar a nuestra realidad, ¿no? O sea, no tengo que adaptar a mi hijo a mi ritmo, sino me tengo que adaptar a mi hijo. Es desde mi perspectiva. Entonces, pues te digo que aquí prácticamente los dos laboramos, ¿no? En cuestión, haciendo esta comparativa en el reino animal, pues uno siempre es como el que abandona, no necesariamente en términos de abandono, sino en la lejanía para poder ir a buscar este alimento. ¿O tú cómo lo ves o lo analizas desde ese punto? Sí, justamente en la mayoría de los casos, o sea, digo, me puse a pensar en mi caso y en otros casos que conozco, usualmente siempre uno de los dos es el que puede dedicar más tiempo a esta labor de paternidad, ya no llamémosle maternidad, sino paternidad, porque precisamente los tiempos son diferentes, ¿no? O sea, en mi caso, por ejemplo, pues mi esposo trabajaba como todo el día y sus tiempos eran más limitados, y llegaba en la noche cuando yo ya me había encargado del bebé pues todo el día, y pues era por una cuestión laboral, no por una cuestión de que él no quisiera, ¿no? Y obviamente en la noche cuando él llegaba, pues ya se dedicaba como a cuidar a la nena y demás, pero al principio pues era como, a él incluso se le hacía como de, es que las dejo todo el día, ¿no? O sea, es que no puedo estar con ustedes. En mi caso pues me dieron la oportunidad del trabajo de no estar todos los días. Cuando Arlet nació, yo nada más iba 2 días a la oficina y el resto los podías trabajar desde casa, ¿no? Antes de que existiera pandemia, yo ya trabajaba desde casa 3 días a la semana. Entonces agradezco mucho pues el apoyo que me dieron, y eso me permitió pues ir aprendiendo a ser mamá, ¿no? Porque nadie nace sabiendo. Entonces, justamente en esto de los roles, uno siempre se queda como a cargo porque tiene más tiempo, o le permiten tener más tiempo más que nada por cuestiones laborales.
es muy difícil que alguien diga, tengo el tiempo del mundo y no quiero ver a mi hijo. No, es más que nada por cuestiones laborales. Y pues que sabemos también que tener un hijo pues es un gasto mayor, y entonces pues no puedes decir, híjole, pues hay que dejar de trabajar uno de los dos. Hay hogares que sí se los permiten o que sí pueden hacer esto y tomar esta decisión, y es muy respetable, pero hay hogares en los que dices, híjole, pues si no, no va a alcanzar, ¿no? O si le quiero dar lo mejor a mi hijo, pues tenemos que trabajar ambos. Entonces, como en uno de los dos siempre es donde le van a dar más permisos, pues ese es el que se hace un acuerdo, ¿no? Un acuerdo mutuo en el de, bueno, ¿y quién lo va a cuidar? ¿Y quién nos va a apoyar? ¿Y qué vamos a hacer, no? Entonces, creo que sí es como, más que nada, depende de cómo se organizó la pareja en el momento que dijeron, bueno, ya tenemos al bebé, y ahora, ¿quién lo va a cuidar? ¿No? Esa es como la gran decisión que tienen que tomar. Entonces, en mi caso, pues, la que le dedicaba más horas a cuidarla cuando era muy pequeña, pues era yo. Y en la mayoría de familias que yo conozco casi siempre es mamá la que se hace responsable, pero pues hay casos como el tuyo en el que tú pudiste absorber este compromiso, ¿no? Sí, y de hecho yo creo que, bueno, tienen ciertas ventajas. O sea, yo no digo que no, al final la ley y también favorece mucho en temas de maternidad, ¿no? O sea, por ahí tienen derecho a, que son los 90 días, creo que son 45 antes y 45 después del parto, para poder estar con ellos. Nosotros como papás, la verdad es que yo metí mi prestación que tenemos, ¿no? Y solamente tenemos máximo 5 días, ¿no? La verdad es que te quedas... Estos 5 días literalmente fue ayudar a mi esposa, ¿no? A Nash, ayudarla en el proceso de que, ok, yo lo cargo, yo lo baño, etcétera, etcétera, en lo que era pues, de alguna manera la rehabilitación del proceso de parto, ¿no? Pero 5 días te quedas corto. La verdad es que yo me quedé cortísimo, ¿no? Y ir a trabajar y saber que en casa se queda ella con el bebé. Al final, claro que se puede hacer, yo no digo que no, pero a mí sí me preocupaba esta situación de por qué, si pudiera estar con ellos, por qué no lo estoy, ¿no? Por eso decía, yo creo que es también un tema como de esta ley que solamente permite eso. Tengo un primo en Estados Unidos, me platicaba que él, me parece que son, si no mal estoy, creo que eran 3 meses después de que nace el bebé, de su tiempo de paternidad. La verdad es que está padrísimo, porque al final estás en este proceso inicial, ¿no? Están los dos como pareja, porque al final yo creo que también, quizá a lo mejor esta parte del apego y este primer contacto de las personas que trabajan, o sea, de las mujeres que trabajan, pues sí es esto, ¿no? Porque al final el trabajo me lo permite, tengo 2 meses o mes y medio para estar con él, ¿no? Y estoy aquí, ¿no? Y pues a lo mejor eso es como también, súmale de esos 9 meses, súmale otro mes y medio más, ¿no? Y hay mamás que se desprenden sin duda alguna de sus bebés, ¿no? Y que son niños de guardería y van y los dejan y desprenden, y que yo creo que, bueno, estoy segurísimo que es un proceso muy duro para mamá. Para mí fue duro después de los 2 años, imagínate, no me quiero pensar a los 3, 4 meses, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que favorece muchísimo en esa materia de eso. Yo creo que todas las pláticas, todas las cuestiones como sociales siempre van apuntando hacia la mamá, ¿no? Por ahí incluso siempre cuando hablan de temas de divorcio, ¿no? ¿no? Hablan de temas de divorcio y siempre ¿quién va a ganar? ¿Quién las tiene de ganar? Pues la mamá, ¿no? O sea, no es por menos especial, pero al final los dos somos papás. O sea, cualquiera de los dos podría ser un tipo, no sé, se me ocurre un partido que van los dos equipos van de manera regular, pues cualquiera de los dos lados puede ganar, ¿no? O sea, realmente, ¿no? O sea, yo creo que no tendría por qué haber esta situación. Y bueno, un poquito de todo lo que vamos a realizar en los futuros podcasts es esto: tratar de encaminar este proceso como papá y darle este valor, que no es que no lo tenga, pero hacerlo más notorio, ¿no? O sea, porque sin duda habrá quienes estén muy comprometidos con el tema de la paternidad, que la verdad es que es una cuestión padrísima. O sea, yo me desvivo por mi hijo, ¿no? Pero sí, yo creo que de momento es una de las tendencias que tenemos incluso como sociedad, ¿no? Sí, justamente, o sea, como sociedad estamos acostumbrados a este modelo, ¿no? En el que papá sale a trabajar, mamá se queda en casa con los niños, y si le toca regresar a trabajar, bueno, pues tiene que vivir este proceso de separación, ¿no? Y yo sí recuerdo, por ejemplo, que la primera, cuando ya regresé después de estos 90 días de incapacidad que te dan, y aunque sabes que lo dejas con alguien de confianza, por ejemplo, en mi caso pues fue con mi mamá,
y además ella, o sea, yo vivo muy cerquita de mi trabajo y entonces yo sabía que en 10 minutos llegaba a mi casa a poder ver cualquier situación que pasara, pero aún así era estar viendo el teléfono, ¿no? Como de, estará bien, no me ha avisado nada, ¿qué habrá pasado, no? Y eso que te iba 5 o 6 horas a lo mucho, entonces, aún así estabas preocupada por él. Estará bien, ya habrá comido, no estará llorando, cualquier cosa, ¿no? Entonces, y justamente creo que sí abordaste un buen punto en la parte de que los papás no tienen tanto permiso, ¿no? Para quedarse con los hijos. Y yo entiendo que quisieran, ¿no? Porque muchas veces es como de, híjole, pues me perdí a lo mejor esto y esto, porque tenía yo que trabajar, ¿no? O sea, porque también entiendo la parte de que, bueno, pues si no, ¿cómo compras los pañales, la leche, pagas las consultas con el pediatra y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, mi esposo lo que sí hacía es pedir permisos cuando la llevábamos al pediatra para estar como muy pendientes de su salud y cosas así, o sea, cosas importantes que teníamos que hacer con nuestra hija, pues era de pedir los permisos para que pudiera estar presente, ¿no? Y nada más fuera como, pues vas tú. Entonces, pero sí esta tendencia social es la que todavía está muy marcada, y entonces a veces hay papás que yo creo que quisieran involucrarse, pero todavía los detiene la parte de, ¿y qué van a pensar si yo estoy muy involucrado, ¿no? O sea, incluso pudieran a veces hasta decir, bueno, ¿y qué tal que le quiero quitar su lugar a la mamá, ¿no? Entonces, porque también puede ser, que lo lleguen a tomar mal las mamás, ¿no? Porque hay mamás, por ejemplo, que se vuelven como muy aprensivas con sus hijos, es como de yo lo cuido porque fue mío, yo lo tuve 9 meses, luego lo tuve un mes más, y esta parte también, el vínculo, otro vínculo importante que se crea es cuando amamantan a los bebés, ¿no? En mi caso, pues yo no tuve posibilidad de hacerlo, pero la mayoría de las mamás también crean una conexión emocional en ese momento, y que es algo muy importante, ¿no? Que un papá pues no puede hacer, anatómicamente, pero sí puedes crear una conexión, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de mi hija, pues que tomaba la mamila, era como de, ahora tú cárgala y le das la mamila, ¿no? Entonces, pues ya era como de, oh, sí, está comiendo, y luego, pues para que erupte y cosas de ese tipo. Entonces, yo poco a poco le decía a mi esposo, bueno, pues ahora tú lo puedes hacer, ¿no? O sea, y la ventaja es que no tenía que amamantarla, y pues la leche de fórmula era más fácil dársela, cualquiera de los dos. Sí, la verdad es que recuerdo incluso ese momento de tener a Santi. Obviamente hoy ya es un poquito más independiente, camina y va y hace, deshace. Sigue tomando mamila, claro que sigue tomando mamila, pero bueno, en estos primeros meses pues sí lo tienes en brazos, ¿no? Con mamila en mano, mamá en el trabajo, ¿no? Y literalmente este momento de él conmigo, o sea, sí es único. O sea, es único. Y ¿sabes qué es lo que más padre se siente? Es cuando el bebé por naturaleza te da cierto agradecimiento, en el sentido, bueno, eso alguna vez lo escuché con algún especialista, que ellos toman como a regresarte como ese tipo de favor o ese agradecimiento mientras tú le estás dando leche. Ellos, es una reacción, ¿no? Suben la mano y te ponen las manos en la boca, como que tú me das, yo te doy. Es una manera como de este tipo de vínculo, una conexión, no sé, que culmina en este proceso de, ok, gracias, aquí, y él también quiere como compartirte algo de él, ¿no? Y cuando la primera vez que lo hice me acuerdo, porque ya había incluso leído o escuchado esto, y para mí fue así como, ay, estoy como en este punto, ¿no? O sea, la verdad es que era un momento súper padre. Y nosotros igual, lo que trabajamos fue con banco de leche, ¿no? Entonces Nash me dejaba la leche, la refrigerábamos, la congelábamos, teníamos nuestro lote, y conforme la íbamos utilizando íbamos descongelando, íbamos bajando, y esa era la leche que yo le daba a Santi. Entonces realmente era el vínculo de ella, el mío, ¿no? Porque en ningún momento como dejamos de hacerlo. Y me acuerdo perfectamente cuando Nash me dijo, ya no me está saliendo mucho, ¿no? O sea, ya estoy dejando de producir, ¿no? Fue también para ella un tema así como que justamente por el desapego que va a tener, ¿no? Porque ya es como, ya no voy a tener este vínculo, ya no te voy a poder amamantar, ¿no? Sí, me acuerdo que sí la sufrió. Digo, yo no puedo decirte qué sintió, porque al final son estos procesos que no necesariamente podemos sentirlos nosotros como padres, ¿no? Pero sí, o sea, sí lo tengo muy claro que es uno de los vínculos más fuertes que se llega a fortalecer en ese sentido.
Sí, de hecho, cuando no puedes amamantar a un bebé, usualmente viene esta carga como social, ¿no? En la parte de, híjole, pues no vas a ser una mamá completa, casi, ¿no? Ha llegado a, algunas mamás incluso les llegan a decir frases como de ese tipo. Y ahorita que estabas comentando esta parte de cómo lo agradece el bebé, recordé, por ejemplo, a Erickson, que este autor nos habla como de ciertas etapas de crisis que atravesamos como seres humanos, y ahorita recordé, por ejemplo, que la primera es la de confianza versus desconfianza, y entonces en esta te dice que el bebé aprende qué tan seguro es el mundo, o sea, confiar en el mundo. ¿Y cómo confía en el mundo? Bueno, pues él está seguro que va a llegar, en este caso, usualmente en la literatura te lo manejan como mamá, y últimamente le han cambiado a el cuidador, va a llegar a darle leche, va a llegar a cambiarle los pañales, o sea, el bebé sabe que cuando él necesita algo, va a llegar alguien, ¿no? Y justamente, de hecho, la virtud que el bebé desarrolla es la esperanza, es decir, tiene la esperanza de que va a llegar alguien a alimentarlo cuando tiene hambre, que va a llegar alguien a cambiarle el pañal, que va a llegar alguien cuando llora porque tiene un cólico o porque está enfermo o alguna cuestión así, o simplemente porque necesitaba afecto, ¿no? Entonces, Erickson abordaba esta parte de que es muy importante, por eso, pues cubrir las necesidades de los bebés, para que ellos desarrollen esta parte de confío en que el mundo es seguro y confío en que voy a estar bien, ¿no? Y aquí otra parte importante también en esto es justamente que también los bebés tienen patrones de llanto diferentes. Uh-huh. Entonces, para muchas mamás, o sea, tú puedes escuchar llorar a otro niño y no sabes ni por qué llora, ¿no? O sea, te puedes imaginar las múltiples posibilidades, como de todo bebé que tiene, todas las necesidades que tienen en común todos los bebés, pero ya como mamá aprendes a identificar, está llorando por esto, hay que cambiarle el pañal, ¿no? Y, por ejemplo, yo antes de tener hijos, yo decía, ¿y cómo supo que le tenía que cambiar el pañal, no? Claro. O sea, yo decía, pues, ¿dónde encontró eso? ¿Dónde puso esa alarma o ese radar, no? No lo entiendes hasta que eres mamá. Y tú dices, sí es cierto, llora diferente cuando tiene hambre, llora diferente cuando, por ejemplo, tiene cólicos. En mi caso, por ejemplo, Arlet padeció de cólicos, y recuerdo, por ejemplo, que a mi esposo se le ocurrió la idea de poner una hamaca en la cuna y ahí la mecíamos y se calmaba, o sea, aunque era el cólico fuerte, además, no quiero decir que con la hamaca se curó, no, también además de la medicina que nos daba el pediatra, nos dimos cuenta que mecerla ahí la tranquilizaba y le poníamos música relajante y demás, y se quedaba dormida. Y entonces vimos que el método que funcionaba era ponerla en esa famosísima hamaca, ¿no? Entonces eso nos facilitó mucho, porque la primera vez que lloró, y lloró muchas horas y no sabíamos ni por qué, y como papás primerizos sí te asustas y dices, ¿y ahora qué hacemos, no? Y obviamente pues lo primero fue pedir una cita con el pediatra. Sí. Entonces al otro día fuimos al pediatra, ya nos explicó, ya nos dijo así como de, bueno, pues esto lo pueden identificar así, y después lo aprendimos a identificar. Ya sabíamos que lloraba así, y de llévala a la hamaca y darle sus gotitas, ¿no? Entonces lo aprendimos los dos, pero es más usual que la mamá aprende a reconocer los tipos de llanto. Pero justamente lo mencionaste varias veces, y ahorita te quería hacer como esa, que justamente tienes esa tendencia, ¿no? La mamá, y la mamá, y la mamá, y la mamá, y la mamá, está bien, ¿no? Pero bueno, en el caso aquí de Santi, pues sí, yo creo que el tema de la cercanía, el ser el cuidador, ¿no? Pues sí te permite entender y comprender este tipo de llantos, ¿no? La verdad es que me acuerdo también que Nash luego que también me decía, es que ¿por qué llora, no? Y yo ya, o sea, no te puedo decir, tal así, tal era esto, tal sí, acá, no recuerdo tal cual. Sin embargo, en el momento era como, seguro pasó esto. O sea, no era que estuviera 100% seguro, porque también, como tú decías, hay múltiples posibilidades, pero ya tenía cierta certeza en qué podía hacer, ¿no? Entonces, y por ahí lo íbamos trabajando. Y también mencionabas un poquito de lo de este autor, me dijiste. Erickson. Hablabas de que tuvo que cambiar la literatura, digo, también por sociedad, por tendencia, por escritura, no sé, ¿no? Siempre es como la mamá y el niño y la mamá, el niño y la mamá, en sus procesos de inicio la mamá, ¿no? Entonces, justamente la sociedad está cambiando, ¿no? Los roles de los papás y mamás están cambiando, ¿no? No tanto de ser mamá y papá con el hijo, sino en el rol de qué tanto tiempo tienes disponible o qué tanto tiempo le dedicas a tu hijo, ¿no? Entonces,
sí es importante hacer mención de esto, que ya varias literatura va cambiando al tema del cuidador, ¿no? Entonces, eso me parece sumamente interesante. Y bueno, ahorita que también estabas hablando del doctor, del pediatra, me gustaría también saber y compartirnos aquella primera caída, ¿no te acuerdas? O sea, ¿quién sufrió más? Si mamá, papá, a lo mejor el chichón, la caída, no sé. No, sí me acuerdo. De hecho, tuve como dos que tengo muy presentes y estaba yo solita. Hasta su papá, o sea, pero cuando llegó el papá fue como de, adivina qué pasó. O sea, sí fue como esperarlo o sea, y me vio la cara de susto, ¿no? Y así de, ¿qué pasó? La primera tenía como más o menos 8 meses Arlet, y entonces estaba jugando en la cuna. Sí, ya se empezaba como a querer levantar solita, estaba jugando en el barandal de la cuna. A mí me hacen una llamada del trabajo, entonces contesto la llamada y yo dije, pues la estoy viendo, ¿no? Sí. Y entonces en eso, pues como todavía no sabía caminar y ya se sostenía, pero de momento como que parecía que se echó un brinco mi hija y entonces se abrió el labio, ¿no? O sea, realmente fue algo muy simple, pero nada más que pues al ser un bebé y el labio muy tierno, entonces yo lo noté porque en la cobijita vi gotitas de sangre y entonces yo me asusté, yo así de, claro, ¿qué le pasó a mi hija? No, pero aparte ella ni lloró ni nada, entonces fue más como de verla y yo con mi cara de susto y yo así de, no le pasó nada, ¿no? O sea, tiene el labio bien, entonces ¿dónde salió la sangre? ¿No? Entonces yo creo que, o sea, ya después, ya limpiándole y todo, y ya más tarde que llegó mi esposo le dije, oye, pero es que no entiendo de dónde sale la sangre, ¿no? Y ya le vimos si tenía un pequeño arañoncito en la parte de aquí del labio y de ahí salió la sangre, ¿no? Pero pues en la cobijita rosita clarito, pues fue muy evidente, ¿no? Y entonces yo dije, ¿y qué pasó, no? O sea, ¿en qué momento pasó? Esa fue una. Bueno, ahí tú fuiste la que se asustó más, o sea que... Sí, porque todavía su papá no llegaba al trabajar. Pero incluso aunque haya llegado, no fue así como, ¿qué pasa? O sea, no fue así como lo tomó no, normal. O sea, creo que por mi cara de susto fue de, ¿qué te pasó, no? Okay. O bueno, más bien no fue qué te pasó, fue de, ¿qué le pasó a la nena, no? O sea, no fue preguntarme qué te pasó a ti, sino qué le pasó a la nena. Y yo así de, no te preocupes, está bien, solo la cobijita. Y él me dice, te preocupaste de más, ¿no? Casi, o sea, no me dijo, eres exagerada, pero fue como de, te preocupaste de más, o sea, tranquila, recuerda que tú eres el adulto responsable aquí, ¿no? Okay. Esa fue una. Y la otra fue, ella estaba más grande y estaba comiendo una... Creo que era fruta la que estaba comiendo. No, era una galleta. La famosa galleta María. Pero ella la iba mordiendo, tenía ya como 1 año y medio. Y estaba todo tranquilo. O sea, estaba sentada junto a mí. Y de momento, no sé, pues yo creo que mordió un pedazo más grande de lo normal o qué sé yo. Y se me estaba ahogando con la galleta. Y yo así de... ¿qué hago? No sé, RCP, o sea, primeros auxilios, no tomé un curso, ¿no? Entonces, pues ya como que fue más intentar como apretarle para inducir. Y solita, o sea, ni siquiera tuve que hacer yo nada porque ella solita como que el reflejo de vómito se activó. Okay. Y soltó el pedazo de galleta, ¿no? Y ya nada más lloró y yo así como... yo casi lloré con ella, la verdad, soy sincera, pero fue así como de, estás bien, ¿no? Igual ese día llegó su papá y de, ¿ahora qué pasó, no? O sea... creo que mi esposo aprendió a reconocer mis caras de susto cuando le pasaba algo a mi hija y ya le dije, pues es que con la galleta y así. Y ya fue como de, bueno, pues ten más cuidado cuando esté comiendo y cosas así, mejor en vez de ponértela de lado, póntela de frente para que la veas y cuestiones de ese tipo, ¿no? Y ya después, o sea, ya era como, si ya después pasaba algo, ya no importaba tanto porque ya sabías qué hacer, ¿no? Pero sí, los primeros pues me tocaron a mí sola. O sea, usualmente a papá no le tocaron, solo le tocó una vez, pero ella estaba más grande, tenía como 2 años, cuando la estábamos cambiando y de momento dio un paso en falso mi hija y se cayó de la cama. Y ahí sí fue su papá el que la levantó, y le dijo, tranquila, ahorita te vemos, lo vimos que no tenía nada, pues nada más se fue con su chichón a la fiesta porque íbamos a celebrar el cumpleaños de mi mamá y se fue con el chichón a la fiesta, ¿no? Pero pues no pasó nada, o sea, él guarda más la calma en ese sentido. Él no es tan preocupón como yo, pero él de por sí es así. Ok. No, yo creo que Santi sí sacó el lado preocupón de lado, ¿no? O sea, tengo claros dos momentos. Uno justamente fue con Nash. Todavía no, Santi me parece, me recuerdo que todavía no gateaba. Apenas
se movía, sí ya se movía, era un poquito inquieto, pero o sea, era un poco, no era así como que digas, se lo pones y ya luego se movía, ¿no? O sea, lo podías dejar sin problema y no se movía tanto. Y me acuerdo que aquella vez subió Nash con él, lo puso en la cama, no lo puso ni en la orilla, o sea, lo puso en la cama, se volteó no sé a qué al espejo del tocador, o sea, literalmente solo se volteó y 2 segundos después, ¡pum!, va para abajo, ¿no? Y literalmente digo, no era que se moviera, ¿no? O sea, regularmente no se movía y ese día fue el día que se movió, ¿no? Entonces se cayó, me acuerdo que Nash sí sufrió, lloró, obviamente se potencia, ¿no? Yo también subí a consolarla porque sí era un llanto de ella así como muy de impotencia, ¿no? Realmente, como tú dices, ¿no? ¿Quién va a estar buscando lastimar o dejar a un lado a su hijo, ¿no? Y bueno, esa vez yo fui el que me tocó ser como más mesuroso en el tema, ¿no? Entonces sí estaba preocupado, la verdad es que no te voy a mentir, ¿no? Sí, yo estaba preocupado, pero dije, no puedo hacer el papel de yo también preocuparme en ese momento, ¿no? ¿No? Tenía que generar como esta tranquilidad en la situación, ¿no? Se le llamó al doctor Charlie, que lo conoce, Santi le dice doctor Charlie, el doctor Carlos Ballesteros, un saludo a él, también por ahí vi que le puso me gusta a la página, también este proyecto también se lo compartí y yo espero tenerlo por aquí en alguna de las invitaciones. La verdad es que es un excelente doctor y bueno, ese día le marcamos y ya nos dijo tranquilo, que no se duerma, ¿no? Revísenlo, toquen. Es que, porque también aquí viene el tema de las cuestiones de las mamás, de las abuelitas. De los consejos el consejo tradicionales. Que si el azúcar, que si no sé qué. Y seguramente ahorita las mamás y abuelitas que me están viendo van a decir, sí sirve. Está bien, yo no digo que no. La moneda. Uh-huh. Sí, y el doctor me dijo, no la apachurres, ¿no? Y sí tenía varias menciones, que apachúrrale y empújale, que no sé qué. Y el doctor, no le toques nada, no le eches nada, ¿no? La verdad es que de repente a lo mejor hasta cierto punto siento que soy mamón con mis comentarios, ¿no? Pero no es tanto que sea mamón, es que yo sigo como o seguimos las instrucciones de nuestro pediatra, ¿no? Porque pues él es el especialista, él es yo para eso, ¿no? Seguramente a lo mejor dirán, pues sí, no tienes experiencia esa mamá, ¿no? Pero pues la cuestión científica, hay estudios que lo comprueban, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, justamente era como, no lo toquen, ¿no? Déjenlo así. Pero no, en ese momento no era chillón, fue solamente un pequeño enema, como edema, ¿no? Y ya. Y la segunda vez, que me acuerdo que esa sí me tocó a mí berrear, literalmente berreé, ¿no? Ya estaba gateando, ¿no? Pero él era mucho de enojarse. Bueno, actualmente tiene un carácter de repente, es muy bonito, pero cuando se enoja, ¿no? Decimos ahí que está combinada el carácter de mi esposa conmigo, pero de bebé también incluso, o sea, si ya me pongo a analizarlo, gateaba y cuando se enojaba de repente, como que así se aventaba hacia adelante, ¿no? Como que era su manera de generar o expresar ese enojo. Y bien, me acuerdo que iba saliendo del cuarto gateando, ¿no? Y en eso, cuando menos vemos, va para abajo y literalmente cabeza o la frente sobre el piso, ¿no? Y bueno, dijimos, bueno, un golpe, ¿no? Ahí en ese momento, o sea, sí me paré de volada, asustado para ver qué había pasado, pero donde me sorprendí, donde salió mi llanto, literalmente llanto, fue cuando porque lo levanto, estaba obviamente boca abajo, lo levanto y el chichón era enorme, literalmente enorme, o sea, no era como un chichoncito chiquito, o sea, para mí era gigante, ¿no? Y en la actualidad muestro la imagen y todo me dice, es que sí estaba grande, ¿no? Yo pensé incluso que estaba exagerando, ¿no? Dije, pues es la primera caída de mi hijo y todo, ¿no? Y yo lloré. Me acuerdo que también le mandé mensaje a mamá, le dije, mamá, esto, y dice, tranquilo, Ricardo, tranquilo, hijo. O sea, eso es la primera vez de muchas, o sea, es que relájate, tu hijo va a caer 1000 veces, ¿no? O sea, es parte del proceso ¿no? Pero en ese momento, pues no lo entendía. Y actualmente, digo, no tiene mucho también, hace medio año me parece, que también se me volvió a caer. Y esa impotencia de no levantarlo, de no saber qué hacer, incluso me volvió a hacer llorar. O sea, hoy en día me siento la persona, antes era como un poquito más, no tan insensible, pero no tan fácil me soltaba, ¿no? Hoy en día creo que ser papá me ha sensibilizado aún más, ¿no? Entonces, eso a mí, por eso digo, yo creo que ese vínculo como padre, yo no dudo que el de Nash. Y aquí, de repente, yo sé que voy a estar haciendo mucha comparación, pero sí quiero dejar en claro eso, ¿no? Que
que no es menospreciar el trabajo o la función de mamá en ningún momento, ¿no? Simplemente es llevarlos al mismo nivel, ¿no? Mamá y papá pueden realizar lo mismo y bueno, estoy platicando y abordando mis perspectivas, ¿no? O mis percepciones a partir de lo que yo vivo. O sea, si de repente ella también lo siente, mi esposa también lo siente, pues también lo sentirá, pero no lo puedo decir en este momento porque no lo sé, ¿no? Hay cosas que me comparte, hay cosas que son cosas propias y que lo vamos viviendo, ¿no? Entonces, en ningún momento es decir, ay, yo Ricardo nada más siento esto, yo Ricardo el otro no, o sea, no. Sí, no. Sino es la dinámica de compartir literalmente lo que me toca vivir como papá, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esta parte del afecto y el apego que he generado con él, pues sí, literalmente es como muy notorio, ¿no? Entonces, y no sé, digo, en tu caso, actualmente ya no, ya es como, ya se cayó, o sí de repente. No, yo siempre he sido como muy aprensiva, entonces es como de, o sea, yo le digo a mi hija, me vas a matar de un susto un día, ¿no? Porque siempre veo como lo intrépida que es, y ahorita pues ya tiene 3 años y medio, ya es como de, corro, salto, me trepo aquí, me trepo allá, y entonces yo es como de, se va a caer, ¿no? Y mi esposo es como de, déjala, es la única forma en que va a aprender, ¿no? O sea, si tú la sobreproteges mucho, pues va a ser malo, ¿no? Y obviamente aunque lo sabes, o sea, aunque sabes que no es bueno sobreprotegerlos y demás, pero te nace te vas a caer, ¿no? Entonces, o sea, me sigo preocupando igual, pero ahora como que ya la responsabilidad está más compartida con mi esposo, entonces es como de, bueno, si se cayó, tú la ves, tú la consuelas. Oye, ¿y qué tal esos instintos que salen de mamá y papá? O sea, literalmente, y bueno, yo digo mamá y papá porque aquí en casa los instintos de reflejos, más que instintos, reflejos de que te vas a caer y te vas a caer y pum, ya lo estás pescando y el niño así con el... Sí, se quedó a 1 centímetro del piso. Eso le pasa más a mi esposo, o sea, mi esposo lo tiene más desarrollado. Yo de por sí mis reflejos son malísimos, pero los de mi esposo sí, y entonces mi esposo lo ha salvado muchas veces como de, te me vas a caer, ¿no? Cuidado con eso, y entonces mi esposo llega corriendo rápidamente o pone el cojín casi para que no se caiga. Ha sido más con él. Y esta parte de que decías que como que te volviste más sensible, también, o sea, también él lo ha vivido. Pues digo, al fin y al cabo es una niña y a veces hace cosas que pues nunca se imaginó que hiciera en la vida, ¿no? O sea, como que, bueno, pues hoy papá te voy a peinar, ¿no? Y su papá así como de, ¿qué? Entonces, porque es normal, es un juego que a veces puede tener, esta parte, por ejemplo, de este vínculo de dejarlos, mi esposo sufrió cuando mi hija iba a ir al preescolar. Entonces yo no la voy a ir a dejar, verla a dejar tú porque yo me la voy a querer traer si llora, ¿no? Mi hija ni siquiera lloró, o sea, mi hija estaba feliz de ir a la escuela, pero sí su papá también he visto que se ha vuelto más sensible de estar conviviendo más con ella. A mi esposo le favoreció mucho, por ejemplo, la pandemia. Por eso digo que ahora ya se involucra más, porque con la pandemia, pues, su horario de trabajo se redujo. No, él no estuvo haciendo home office, pero al menos su horario ya no era tan extenso, ya no era de 7 a 8, no, okay. 7 de la mañana, 8 de la noche, sino ya era como de 7 no era de 9 a 3 de la tarde, ¿no? Máximo, no a 5 de la tarde. Entonces ya tenía más tiempo para convivir con nosotras y entonces ya le fue tocando pues más juegos, más interacción, más esta parte de estar pendiente, o de papá vamos al parque y entonces ya le tocaba a él como ver las caídas.
sí cuestiones de ese tipo, y entonces sí ya fue como seguir ese consejo, ¿no? O sea, sí busqué ya después, pero fue cuando ella ya tenía como 1 año, fue que empecé como de, esta página, o sea, porque me apareció en publicidad, y dije, esta página como que publica cosas interesantes, y entonces de ahí empecé a seguirlo. Pero no fue como la necesidad, sino fue más como por curiosidad, y ya me quedé inscrita en ese grupo. Por ahí, excelente trabajo. Comentarios aquí de Nash, mi esposa, gracias. Gracias por ser el mejor papá del mundo, te amamos mucho. Estamos muy orgullosos de ti. Marcela, desde New Jersey, muchas gracias por vernos. Excelente trabajo, Ricardo, y sé que serás excelente papá. Felicidades. Mucho éxito. De Fercho, muchas gracias. Y Marcela, igual, well done, Richard. Gracias. Pues sí, justamente, ¿no? De eso nace esta idea, ¿no? De poder generar este tipo de grupos, no con una tendencia necesariamente a mamá, ¿no? Sino poder ser parte de este proceso. Y también a lo mejor encontrar y buscar también papás igual que yo, ¿no? Que están atendiendo a sus hijos por términos o por roles de casa, ¿no? Porque repito, yo creo que los contextos del hogar son muy diversos. Habrá seguramente casas donde papá se quedó sin trabajo y se tuvo que atender a los hijos y esa dinámica se quedó, ¿no? O se quedó y está trabajando nada más en medio turnos y cosas turnos, que también es válido, ¿no? O sea, y que también sabemos que el rol de la mujer como mujer fue cambiando, ¿no? Y que justamente acabamos de pasar el mes pasado el Día de la Mujer, ¿no? En términos de conmemoración, ¿no? Se ha peleado, se ha luchado por estas oportunidades que ya las tienen. Obviamente hay más que trabajar, y que también va haciendo este movimiento en las familias actuales, ¿no? Este movimiento de salir la mujer por el sustento de la casa, ¿no? Es bien común ya de repente ver, y que está bien visto, o sea, yo creo que está bien visto, digo, no porque yo esté aquí, ¿no? Pero por ahí me acuerdo también de un programa de televisión ¿qué fue? De MasterChef, por ahí también salió, no me acuerdo cómo se llama el chavo, pero literalmente ahí aparecía amo de casa, ¿no? O sea, literalmente, sí, ¿no? Sí. Se dedicaba a eso, y qué padre, la verdad es que la dinámica de casa es muy valiosa, ¿no? Y no necesariamente es solo de la mujer, ¿no? Y si es compartida, pues es muchísimo mejor, ¿no? Entonces, la verdad es que es una de las dinámicas que espero llevar dentro de este proyecto. También me gustaría también aclarar que a lo largo de las pláticas que llevaremos con los especialistas y los invitados que traigamos, pues seguramente estaré comentando, ¿no? Casos muy cercanos, porque es mi círculo, es mi entorno, ¿no? Donde a lo mejor abordaré temas familiares, ¿no? Sobrinos, papás, hermanos, etcétera, etcétera, tíos, ¿no? Y la verdad es que no me gusta también herir susceptibilidades. La verdad sí me gustaría quedar como muy en claro eso, pero al final, pues repito, es como en esta tendencia de poder aprender juntos, seguir aprendiendo, porque la verdad es que el proceso de ser papá es un proceso de constante aprendizaje, ¿no? De constante compañía, y un aprendizaje conjunto tanto de ser papá, ¿no? Incluso ser hijo, ¿no? Saber qué tipo de papá al que te enfrentas, ¿no? Entonces la verdad es que sí me gustaría dejar muy claro eso. Repito, no quiero ningún tema de discapacidades, y a su vez también comentar y platicar un poquito porque es un podcast, estamos transmitiendo en vivo. La dinámica del podcast es que después de cada una de las transmisiones en vivo, bueno, el material que se extraiga de este video estará subiéndose a la plataforma favorita, ¿no? Entonces, de podcast, ¿no? Entonces, esto lo van a poder revisar después en algún momento espacio libre que tengan. Lo pueden ir analizando, y vamos a tener nuestra biblioteca de los audios que vayamos sacando aquí. Y pues bueno, Grace, pues no sé si gustas agregar algo. ¿Qué te pareció este proyecto? ¿Cómo ves? Y bueno, para ir cerrando y concluyendo esto. No, pues muchas gracias por la invitación, y me pareció muy interesante. O sea, desde hace algún tiempo que ya me lo habías comentado, es bastante interesante porque es un punto de vista diferente, que quizás no, muy pocos hombres quizás lo han visualizado. Incluso puede ser que algún papá que tenía este interés diga, bueno, pues sí, hay otros papás que están en la misma situación que yo, ¿no? Entonces, se sientan identificados, y esto permita pues que la paternidad ahora sea como papá y mamá, no nada más mamá, ¿no? Entonces, creo que puede generar grandes cambios, ¿no?
Eso es lo importante. Pues muchas gracias, Grace. Espero que no sea la única vez que estés con nosotros. Y bueno, pues nos despedimos. Espero que les haya gustado esto. Y también se me pasó por ahí comentar la periodicidad, ¿no? Vamos a estar transmitiendo cada 15 días. La intención es que sea cada sábado. Pero igual, en la dinámica de ser padre y tener familia, pues si de repente, pues este tema del tiempo con familia, pues es importante, ¿no? Entonces, si de repente por ahí tengo algún compromiso en familia, pues sábado, pues estaremos moviendo la transmisión quizá el domingo o el viernes, pero bueno, estaremos avisando con anticipación. Excelente día y muchas gracias por sintonizarnos. Un saludo y también un agradecimiento especial a mi esposa que está detrás de cámaras, que la amo muchísimo, y a Santi, que por ahí es la voz en off que se encuentra en este momento. Un saludo a todos y muchas gracias. Adiós.